Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton, las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó: ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes: Principios matemáticos de la filosofía natural. Newton formuló, entre otras, las 3 leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Esta es la primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. El mérito de Tales fue que en un material llamado ámbar, que es una resina vegetal falsificada, que él había friccionado o frotado en un tejido, sea de su ropa o un pañuelo, observó que atraía a ciertos cuerpos livianos, como ser hilachas, pedacitos pequeños de madera o otros elementos. Veamos qué pasó después de producir esta fricción. Se nota muy claramente que los pedacitos diminutos de virutas de madera se han adherido al tubo. Cuando recoges tierra con una pala, la tierra es la carga. Este punto sobre el suelo es el fulcro y tú aplicas tu fuerza aquí. Y cuando arrancas un clavo con un martillo, estás utilizando otra, solo que ahora la palanca está inclinada, pero funciona de la misma manera. El brazo largo recorre una distancia mayor y el brazo corto produce una fuerza mayor. Si Copérnico no hubiera insistido en las órbitas de los planetas, no se habría producido ningún avance en los estudios de su posición. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna, las leyes de Kepler. Primera ley: los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley: la línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más esencialmente nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley: el cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana al que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas, pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución que hizo Kepler.
Podríamos decir que estas leyes sirvieron de pista para la formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Sus contribuciones a las matemáticas y las ciencias naturales incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Para ayudar a su padre en su trabajo, Pascal inventó una calculadora mecánica. Trabajó varios años en este proyecto hasta perfeccionarla. A la máquina se la conoció como la Pascalina. Se construyeron y comercializaron varios ejemplares de la máquina, que estaba pensada para cálculos con la moneda francesa. A comienzo del proceso, el pistón se ubica en la base del cilindro. Si se inyecta vapor en el cilindro desde abajo, se genera presión sobre el pistón. Al igual que en la máquina de Newcomen, ahora el pistón se eleva debido a la presión del vapor y el peso de los mecanismos de la bomba. Solo que ahora se interrumpe el suministro de vapor y en su lugar se abre una tubería que conduce al segundo cilindro, el condensador. Al enfriar el vapor, la presión desciende y vuelve a mover el pistón hacia abajo. Luego vuelve a cerrarse la conexión con el condensador y se abre la válvula de vapor. El proceso puede volver a reiniciarse desde el principio sin necesidad de enfriar el cilindro de vapor. Las pesas de plomo descendentes ponen en movimiento la rueda de paletas. Esto hace que se caliente el agua. Joule compara el calor generado con el trabajo mecánico que impulsa la rueda. No es una tarea sencilla, pues la elevación de la temperatura del agua es muy escasa. Joule necesita termómetros particularmente exactos que hace fabricar para este fin. Finalmente, Joule logra establecer una relación inequívoca entre el trabajo realizado y la elevación de la temperatura. De ese modo descubre el equivalente mecánico del calor. Una determinada cantidad de trabajo mecánico produce una determinada cantidad de calor. Un descubrimiento significativo. En honor al mismo, en 1976 se cambia el nombre de la unidad de energía por el de Joule.